de nueva cuenta, muchas gracias a la periodista Montserrat Antúnez y también a Araceli Martínez, la madre de Lesbi Berlín, por estar aquí en este espacio de los periodistas. El caso está, Montserrat, lleno de... Híjole, pues de principio a fin, primero querían hacerlo pasar por una cosa y luego filtraron información, que por cierto nadie de esos está siendo juzgado por haber filtrado tanta información a los periodistas y haber acusado a Lesbi Berlín de montones de cosas. Pero cuéntanos, haznos un resumen de este caso para la audiencia. Sí, la verdad es que este feminicidio es ya un referente, lo dicen organizaciones civiles, lo dicen colectivos de mujeres, porque justo por estas omisiones, ¿no? Desde el principio, desde el 3 de mayo del 2017, cuando se sabe que encontraron a Lesbi sin vida en Ciudad Universitaria, pues eso indignó muchísimo a la comunidad estudiantil. Y lo que más indignó fue que la Universidad Nacional Autónoma de México y la Procuraduría de Miguel Ángel Mancera no estuvo a la altura, ¿no? Lo que hizo fue inmediatamente revictimizar a Lesbi, una compañera universitaria, y eso motivó también que el proceso se alargara, que estuviera lleno de obstáculos. Primero, ya lo comentaban, ¿no? Primero se investigó como un homicidio doloso por omisión, o sea, estaban insinuando que Jorge Luis González, en ese entonces pareja de Lesbi, no hizo nada para impedir su suicidio, ¿no? Cuando había elementos, pues, para pensar otra cosa. Fue gracias a la exigencia de Araceli, de la familia de Lesbi, que se logró reclasificar el delito. En octubre del 2017, la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia lo reclasificó como un feminicidio. Y desde ahí pues empieza esta parte del proceso que también ha estado llena de obstáculos, porque hay impugnaciones por parte de la defensa. Ahorita ya hay una sentencia de 45 años, pero no es definitiva. Ya se apeló, la defensa de la familia de Lesbi impugnó para que esta se ampliara, fuera de 60 años, y también la defensa de Jorge Luis pues está buscando que se investigue de nuevo por homicidio, ¿no? Y no por feminicidio. Entonces, bueno, esto todavía no termina. Caray. Y bueno, pues también está con nosotros Araceli Martínez, ella es la madre de Lesbi Berlín, pues lleva desde que se dio este crimen, pues lleva a Araceli pues en una lucha permanente, primero por el caso, obviamente, de su hija, de Lesbi Berlín, pero esto ha transformado a Araceli porque Araceli está involucrada ahora en colectivos, está involucrada en una lucha que no se quedó, pues, en Lesbi Berlín. Pues bienvenida a los periodistas. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo han sido estos años? ¿Quién, en un caso tan difícil, tan duro como este, quién la ha ofendido más? Aparte, por supuesto, del criminal. Pues así como hablamos de una reparación integral, cuando un hecho así sucede y hay violaciones graves a derechos, un indebido proceso, y situaciones de esta naturaleza, la ofensa considero que puede venir de muchísimas instituciones. Sin embargo, cada una tiene un grado de responsabilidad, justo de acuerdo a lo que le corresponde hacer, y que son sus atribuciones y sus funciones. Cuando nosotras hablamos de un tema como la violencia que se ejerce contra nosotras las mujeres, hablamos de que no se trata de un tema de seguridad, por lo tanto no le correspondería solo en este caso a las procuradurías u otras instancias como las fiscalías locales, sino que tiene que ver con un asunto de discriminación. Y entonces hablamos de que hay una serie de instituciones involucradas que van desde la Secretaría de Educación Pública hasta el espacio más amplio o más concreto
que tiene que ver con la atención a la sociedad en general, hombres, mujeres, niños, adultos mayores. Entonces estamos hablando de un fenómeno que se va reproduciendo y que lo que va generando es la normalización de estas violencias pequeñas que van aumentando y que no solo en el proceso de Lesbi, sino en muchos otros vemos, porque nosotras decimos que las mujeres no desaparecen, no son asesinadas el día que marca un calendario. Nosotras desaparecemos desde antes, somos asesinadas antes, cuando una autoridad a la que le corresponde velar por esas mujeres, por la vida de esas mujeres, porque finalmente existen leyes como la Ley de Acceso, Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, claro, que son que señalan lo que debería hacer cada una de esas instituciones para justo eso, para que nosotras tengamos acceso a una vida libre de violencia, desde que somos unas niñas, y que ahora está aumentando ese tipo de delitos también, sobre todo de las niñas y mujeres jóvenes, que son los perfiles de mujeres que están siendo más discriminadas y más vulneradas dentro de esta sociedad, no solo en esta ciudad, sino en general en nuestro país, en América Latina y en todas partes. Entonces, sabemos cuáles son los orígenes, sabemos cuáles son las formas en que se reproduce, sobre todo en estas ciudades, y que tienen que ver con la impunidad. Porque si bien este gobierno ha hablado mucho de que quiere erradicar la corrupción, nosotras decimos que la corrupción se alimenta, y una de sus principales líneas por las que se allega pues esta posibilidad es justo la impunidad. Cuando justo los servidores y servidoras públicas a las que les corresponde trabajar de manera profesional, de manera ética, sensible, con perspectiva de género, no lo hace. Y entonces allí empieza en todos y cada uno de esos espacios esa revictimación que nos están haciendo, y ahí empieza también pues este largo camino en medio de una cadena de impunidad, que a lo que nos lleva es justo a un desgaste físico, emocional, tremendo, económico, porque justo es eso, ¿no? Nos destruyen, no, una familia nunca vuelve a ser la misma, una comunidad nunca vuelve a ser la misma, porque no solo afecta el nivel familiar, afecta al nivel comunitario, afecta a la sociedad en general. Y ese fue, creo que, un grito muy claro y contundente, el hecho de que mujeres prácticamente de un día para otro, sin saber el nombre de Lesbi, sin saber cuántos años tenía, si era parte o no de su comunidad universitaria, dijeron: no les creemos, esto no es un suicidio, es un feminicidio, es una joven igual que nosotras, y nosotras tenemos un proyecto de vida, y seguramente ella lo tenía. Sin esa indignación que generó la manera en cómo falleció, la manera en que fue asesinada, no hubiera habido justicia. Si no hubiera habido una indignación y una movilización, claro, acción, no hubiera habido justicia. Así es. De hecho, contra quien se manifiestan en primer lugar, pues es junto a la UNAM, claro, a esta institución que no reconoció en un principio a Lesbi como parte de su comunidad, pero que incluso hablando justo de esas formas en que tenemos que actuar ante una situación de esta naturaleza, porque ya existía el protocolo de atención por violencia de género. Entonces, lo que vemos es que se reproduce una y otra vez en todos estos espacios, no importa si son académicos o no, se reproduce esta normalización, esta criminalización que se hace de las mujeres, porque estamos hablando aquí de una violencia muy concreta, y eso es importante decirlo. Nos han dicho muchas veces que también son asesinados hombres, y son mucho más que las mujeres. Sin embargo, nosotras hablamos de una violencia muy específica,
una violencia que no solo va en aumento, sino que se vuelve cada vez más brutal y que tiene que ver justo con el hecho de que seamos mujeres, porque impactan en nuestros cuerpos de mujeres. Todo lo que les parece esencialmente femenino resulta de pronto tan necesario vulnerarlo para poder avanzar con estas formas que se tienen de pensar lo masculino, donde nosotras pasamos a ser ciudadanas de segunda, y lo hemos dicho muchas veces, y entonces está permitido que los ciudadanos que son reconocidos, que ha sido una lucha enorme, es acabar con esta brecha de desigualdad, sean quienes consideren, quienes hagan los comentarios, quienes consideren si tenemos derechos o no, si el que nos maten es nuestra culpa o no. Entonces hay una serie de situaciones, y bueno, en la UNAM efectivamente fue este malestar, ya basta de las mujeres jóvenes, de mujeres que llamaron de un día para otro y lograron que hubiera ahí más de 2.500 personas, en su mayoría mujeres, manifestándose, y que fue lo que nos permitió a nosotros también tener un primer espacio para pronunciarnos y para decir que no estaban hablando, que quienes habían atrevido a hablar así de Lesbi era porque no la conocían. Y desde entonces yo les dije que yo me iba a dedicar a decirles quién era Lesbi, y que de ninguna manera Lesbi era una persona que pudiera haberse arrebatado la vida ella misma. Porque hay una y otra vez reiteradamente, desde la UNAM, que primero no acepta que es parte de la comunidad, empezando por ahí, negligencia, y luego la Procuraduría, y luego pues obviamente toda la investigación, y para quien nos está escuchando en radio, estoy haciendo comillas porque pues concluyó inmediatamente que se trató de una cosa que no era, y le salvó el pellejo a un varón que era la pareja en ese momento. El ambiente estaba hecho para victimizar a la víctima, para convertir a Lesbi en otro caso de desecho. Se suicidó y ya, pues pasemos a otra cosa. Ahora, lo que yo le quiero preguntar a usted, porque ha habido una evolución muy rápida también, ha habido aprendizaje por un lado de usted. Nadie quisiera aprender de esta manera, nadie quisiera. Pero ha habido una evolución de usted. Yo la veo a usted muchísimo más involucrada con las muchachas, enseñando y compartiendo en cada espacio que se encuentra. Así la veo, la he seguido este tiempo, cómo ha evolucionado su vida para bien también. En algún momento, si es que se puede en algún momento evolucionar para bien, el caso sería el suyo. Ha habido usted está trabajando con colectivos. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Sí, considero que ha sido, como lo mencionaba hace un momento, que lo que yo defino que me ha permitido avanzar en este momento, porque quiero decirles que justo por la manera en que se ha llevado este proceso, y que hemos estado muy acompañadas y muy acompañados por muchas personas, pero sobre todo por colectivas feministas, mujeres jóvenes. Ha sido importantísimo, porque estos espacios para mí concretamente han sido muy reparadores. Estos espacios donde podemos aprender, donde podemos hablar de iguales, claro, donde podemos coincidir en qué es lo que nos está lastimando, qué es lo que nos está afectando como sociedad, como mujeres que vivimos en esta sociedad, y como mujeres que decimos que
pues estamos vivas y vivas nos queremos, y que solo juntas es como vamos a poder avanzar con tanto dolor, pero también con tanta rabia, que de pronto es lo que nos sostiene para poder seguir adelante. Y pues estas mujeres, aunque más jóvenes, me han enseñado muchísimo, y estos espacios han resultado importantes, porque este proceso que empezamos, las familias que tenemos o que atravesamos por estas situaciones, no solo de feminicidio, sino en general de la violencia feminicida, violencia sexual, desaparición. Entonces, estamos hablando de que nos destruye desde lo más íntimo, y no hay tiempo para frenarse y empezar un duelo. No hay tiempo para poder entrar a procesos que nos permitan sanar esa parte emocional, espiritual, ¿no? De pronto, entonces, pero todo hay es un muy rápido. acompañamiento. Claro, todo es muy rápido y no hay tiempos. Y además, si los hubiera, serían cortos, y eso rompería los procesos que no pueden ser así, ¿no? Que causarían un efecto, considero, contrario. Entonces, estos espacios que son muy sororos son los espacios que a mí en lo particular me han permitido pues entender, como lo dije ese día 5 de mayo de 2017, ¿no? A 2 días que habían asesinado a mi hija, yo dije, creo que estoy empezando a entender cuál era la misión de Lesbi, y no dejo de aprender. Y estas mujeres me han enseñado muchísimo. ¿Y cuál era la misión de Lesbi? Considero que la misión de Lesbi es eso, visibilizar que esto no puede seguir pasando, que ella no se suicidó, que a ella la asesinaron, y que la asesinaron porque pudieron, porque aquí el tema es, si nos ponemos a analizar por qué los hombres asesinan a las mujeres, podríamos hacer tratados enormes, pero creo que una magistrada lo ha dicho muy bien. Ella dijo, ¿por qué es que pudieron asesinar a estas mujeres? Porque pueden. Porque no se les va. El mensaje es... Por la impunidad. Claro, el mensaje es muy claro y sigue siendo. Nos encontramos todos los días con personas juzgadores y juzgadoras, porque el que sean mujeres no quiere decir que sean exacto, ¿no? O que tengan una perspectiva distinta, o que sean sensibles, o que entiendan que esta violencia es milenaria y que no se corrige de un día para otro. Entonces, es importante decir que mientras no se juzgue, no se investigue como primera línea, como feminicidio, como lo marca la sentencia Mariana Lima Buendía, mientras no se procese, se sentencie y se ejecuten esas sentencias de manera adecuada, con perspectiva de género, en un marco de derechos humanos, y que nos consideren a las mujeres de una vez por todas como seres humanos, ¿no? Claro. Pero esa es la misión de Lesbi. Esa es la misión de Lesbi, y si no la entiendo de esa manera me volvería loca. Vamos a hacer un resumen muy breve del caso Lesbi, nomás para usted que nos está acompañando, antes de irnos a un corte y de agradecerle a Montserrat Antúnez, la periodista, y sobre todo a Araceli Martínez, la mamá de Lesbi. Lo comentamos en fechas. El 3 de mayo de 2019, 17, Lesbi Berlín Rivera Osorio, estudiante, 22 años, es hallada muerta junto a una cabina de teléfono. Sí, en Ciudad Universitaria. Ese día adentro de Ciudad Universitaria. Ese día la joven estuvo acompañada por su pareja, Jorge Luis González, y el 6 de julio de 2017 lo detienen. Lo detienen por una orden de aprehensión solicitada el 5 de julio por la Procuraduría. Así es. El 13 de julio del 17, también la familia de Lesbi interpone un recurso de apelación para que el caso fuera investigado como feminicidio, porque no se estaba investigando. No, era homicidio simple, doloso por omisión, como lo señalabas, efectivamente. Sí. Y se presentan múltiples peritajes para demostrar que la muerte de la joven pues no había sido suicidio, sino feminicidio. Ya el 18 de octubre de 2018, el Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México reclasifica el delito por el que fue detenido José Luis N. de homicidio múltiple por omisión a feminicidio y luego pues condenado a 45 años de prisión. Se le dan 45 años de prisión. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un corte, volvemos enseguida.